conectando al mundo con un mensaje de luz. Soldados de Jesucristo, adelante con la cruz. Soldados de Jesucristo, tu canal de fe. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Claro que sí, mis hermanos, muy buenos días. Solo Dios nos hace feliz. Mil y mil bendiciones para hoy, mis hermanos, de el Dios Todopoderoso. Que hoy tengan un día maravilloso, mis hermanos. Bueno, mi hermano, hoy es un tema también muy especial, como siempre. Vamos a tratar ese tema de que muchas personas y nosotros en nuestro pasado lo hacíamos, era de decir: yo creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. Uf. Pero no creo en la palabra de Dios y en la Biblia, porque eso fue escrita por hombres pecadores, más pecadores que ni yo. ¿Sí han escuchado eso? ¿O alguna vez ustedes lo dijeron? Pues mis hermanos, yo creo que hay una gran cantidad de personas que dicen esto. Entonces, en la palabra de Dios, en Juan 14, 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y habitaremos en él. ¿Sí ven, mi hermano, la promesa que hay? Entonces, es una incoherencia cuando las personas dicen que creen en Dios, en Jesús y en el Espíritu Santo, y no creen en la palabra. Porque este versículo nos está diciendo que su palabra guardará. ¿Y cómo va a guardar una palabra en la cual no cree? ¿Y cómo cree en Dios, en el Hijo, en el Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Cómo cree? Si creemos fue porque fue revelada en la palabra de Dios la existencia de Dios, Jesús y el Espíritu Santo. De ninguna otra manera fue revelada. Dios se la reveló a los hombres en su palabra. Entonces, qué incoherencia tan grande decir que creemos en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, pero que en su palabra no creemos. Qué incoherencia tan grande, ¿cierto? Pero bueno, es una equivocación que podemos corregir. Otras personas dicen: no, yo sí creo en la parte de la Biblia donde dice, habla sobre Dios y donde habla de Jesús y donde habla del Espíritu Santo. ¿Sí? No, mis hermanos, la palabra es para creer en toda ella, porque es revelación e inspiración de Dios. Nosotros no podemos escoger si creemos en una cosa y creemos en otra. Creo en este versículo, en este capítulo, pero en aquel no. Por lo regular nosotros, cuando andamos en el pecado, en el mundo, no queremos creer en los capítulos y en los versículos de la Biblia que confrontan nuestra vida, nuestra realidad, que enfrentan nuestro pecado, ¿sí? Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios dice la palabra que el borracho no entrará al reino de los cielos. Entonces el que consume licor no cree en ese versículo porque fue escrito por hombres, ¿cierto? Pero en los versículos que lo benefician a él, en ese sí cree. ¿Sí? Por decir algo, lo mismo, el adúltero, el que está cometiendo adulterio, no cree en la carta a los Corintios, porque como ahí está diciendo que el adúltero no conocerá el reino de los cielos. Y así es en todos aspectos.
La mujer no cree en la palabra de Dios porque dice que tendrás que someterte al hombre. Pero sí cree que el hombre debe ser el proveedor, ¿cierto? Y el hombre es feliz con el versículo bíblico donde dice que él es la cabeza de la mujer, pero no le gusta donde dice que tiene que amarla como su propio cuerpo y protegerla. Entonces, sí, mira, entonces acomodamos la palabra a seguir solo lo que nos gusta, pero lo que nos afecta no. Mis hermanos, eso es una equivocación muy grande. Si tú dices creer en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, tienes que aceptar la palabra y creer en ella, versículo tras versículo, capítulo sobre capítulo. No escoger a tu bien parecer qué te sirve y qué no te sirve. Ahí conozco personas cristianas que anteriormente estaban en contra del homosexualismo y leían el capítulo que el homosexual, que varón que en Corintios, que hombre que se acuesta con hombre no conocerá el reino de los cielos. Pero apenas su nieto, su hijo salió homosexual, ya no creen en ese capítulo ni en ese versículo porque va en contra de lo que está viviendo. Entonces para él ya no es pecado eso. No, la palabra es una y la verdad es una y Cristo Jesús la dejó para que la sigamos. Mi hermano, la palabra de Dios es el manual de vida que Dios nos dejó a nosotros. Mira, en la palabra de Dios vas a encontrar solución para todo. ¿Quieres ser buen esposo? La palabra de Dios te dice cómo ser buen esposo. ¿Quieres ser un buen padre? La palabra de Dios dice cómo ser un buen padre. ¿Quieres ser un buen hijo? La palabra de Dios te lo dice. ¿Quieres ser buena esposa? ¿Quieres empezar un negocio? Ahí está el manual de vida para todo. ¿Quieres ser capaz de perdonar? La palabra de Dios te dice cómo perdonar. Te habla hasta cómo adquirir riqueza en los negocios. O sea, la palabra de Dios es el manual de vida en todo. Para llevar tu vida personal, tu vida familiar, tu vida social. Lo que pasa es que nosotros no la leemos, no la estudiamos. Y por eso muchas veces no la aceptamos. Entonces, mis hermanos, mi invitación hoy es, mi hermano, que la palabra de Dios se vuelva tu manual de vida. Y en ella encontrarás la paz, la felicidad, la tranquilidad para poder sobrellevar tu vida. Pero sobre todo, para agradar a Dios y para alcanzar la salvación. Mis hermanos, los invito para que todos los días saquen tiempo, alaben, glorifiquen a Dios, lean su palabra. Mis hermanos, va a ser la mejor decisión que puedan tomar ustedes en su vida. Un abrazo bien grande, mis hermanos. 1000 y 1000 bendiciones. Riegue hoy sobre sus vidas. Nos vemos la próxima.